Bienvenidos al podcast Hablemos de Progreso. En este espacio exploraremos inspiradoras historias que han hecho crecer a personas, profesionales y comunidades en nuestra región. Bienvenidos a un nuevo episodio de Hablemos de Progreso. Hoy tengo un invitado muy especial por aquí, Willy Monroy, gerente de Ciudadanía Corporativa de Progreso. Y el tema que les traemos hoy es algo que recientemente lanzamos en un evento muy bonito que Willy nos va a comentar un poco de eso hoy, que fue nuestro sexto reporte de sostenibilidad, titulado Volver a lo esencial para crecer juntos. En Cementos Progreso creemos que la sostenibilidad no es una meta, sino es un camino que todos los días recorremos paso a paso, y por ya 125 años el aprendizaje que tenemos hoy es que crecer solamente hace sentido si lo hacemos de la mano de personas, de las comunidades y del medio ambiente. Así que hoy queremos hablar de eso, queremos hablar del sexto reporte de sostenibilidad, donde hablamos de cómo la innovación, el compromiso social, el compromiso ambiental que tenemos en la compañía se ha convertido en acciones concretas para construir juntos el país y el futuro en el que todos queremos vivir. Así que Willy, bienvenido, gracias por aceptar la invitación. Esperamos al público que el podcast de hoy sea muy interesante y que nos den like. Bueno, Willy, ya entrando en materia, ¿qué significa para Progreso y para Cementos Progreso volver a lo esencial? ¿Y por qué escogieron este título, digamos, esta temática para este reporte? Pues Eva, primero que nada, gracias ahí por la invitación y la posibilidad de compartir con todos sobre el reporte de sostenibilidad, pero sobre todo con el concepto de la sostenibilidad que estamos utilizando. Como bien decías, la sostenibilidad es un camino, realmente no es una meta en sí. Entonces, eso significa que es la forma como nosotros hacemos negocios. Y pues como sabemos en el ADN de Progreso durante 125 años, ese ADN ha estado inmerso en la forma como hemos hecho negocios. Ahora le llamamos sostenibilidad porque pues es la palabra tal vez de moda, pero la realidad es que es hacer negocios responsables con todos nuestros distintos públicos de interés. Y a mí me gusta arrancar primero que nada con el concepto de sostenibilidad, que es cómo nosotros podemos agregar valor. Entonces es crear valor compartido a largo plazo, tanto para la empresa como para nuestros distintos públicos de interés. Pero entonces cuando pensamos en cuál es el tema que le vamos a poner al reporte cada año, pues es una invitación, es un reto que lanzamos a todos nuestros colaboradores. Y como bien decías, este año se llamaba Volver a lo esencial. Entonces, nosotros decimos, ¿qué hacemos? Bueno, hacemos un producto que es el cemento, sumamente valioso para la sociedad, pero el cómo lo hacemos es parte de esa sostenibilidad. Entonces, volver a lo esencial era cuestionarnos, ¿por qué hacemos esto? ¿Y para quién? Y ahí es en donde nació el concepto de regresar a lo esencial, y lo esencial son las personas. ¿Por qué? Porque en última instancia es para ellos, ¿verdad? Para las personas más cercanas que tenemos a nosotros, son nuestros colaboradores y sus familias, y luego conforme se va ampliando, digamos, el ámbito de influencia en nuestras comunidades, nuestros clientes, nuestros proveedores y toda la sociedad en su conjunto. Entonces es eso, porque incluso el tema ambiental lo hacemos por las personas, ¿verdad? Para que sea el entorno del ambiente que nos permita mejorar la calidad de vida de las personas. Así que esta es la invitación este año, a regresar a pensar en que lo que hacemos, lo hacemos por las personas. Me encanta, Willy, porque muchas veces la sostenibilidad se malinterpreta o se aprovechan algunos públicos para ir por un lado, y nosotros, y en el reporte lo vemos bien, aterrizamos esa sostenibilidad en acciones concretas, como decís, y qué mejor que sea basado en las personas, que al final es la base no solo de nuestra empresa, sino de la familia y de la sociedad. Así que buenísimo. Y Willy, este mensaje, digamos, que nos acabas de dar, y que si vamos a la historia de la compañía y todas las historias de don Carlos F. Novela en la finca y las personas, digamos, se ha mantenido vigente, ¿verdad? Se ha mantenido vigente y creo que como decís, verlo ya plasmado en un reporte, pues es excelente. En este año que se viene, Willy, que es un año desafiante,
¿Qué crees vos que son los logros más relevantes que se recogen, digamos, en este reporte? Pues este año me parece que fue muy importante porque primero que nada terminamos, creo, de consolidar una presencia regional importante. Como todos sabemos, se amplió nuestras operaciones a República Dominicana y eso pues significaba en cierta forma poder continuar la expansión y realmente llevar, digamos, ahora el ADN y esta forma de hacer negocios a más países. Entonces esa expansión fue muy importante. Pero quizás lo importante también es reconocer que esa sostenibilidad tiene dos dimensiones. Y el reporte recoge esas dos dimensiones. Primero, la dimensión de servirnos como una autoevaluación, es decir, poder nosotros recoger la historia, documentarla, que es muy importante, y en cierta forma poder ir evaluando si vamos en el camino correcto y si estamos logrando el desempeño que nos hemos trazado en nuestra estrategia de sostenibilidad y en nuestras metas. Y hacia afuera tiene un propósito de transparencia, de rendición de cuentas ante nuestros distintos públicos de interés. ¿Quiénes son nuestros públicos de interés? Pues como siempre decimos, todas las personas que interactúan de una u otra manera con la empresa. Algunos de estos públicos de interés ya nos obligan a tener que cumplir con requisitos de rendición de cuentas. Por ejemplo, nuestra holding está basada en España, como sabemos, y eso nos obliga a cumplir con la ley española 11/2018 de reportes no financieros, le llaman ellos. Pero asimismo también nos hemos comprometido a estándares voluntarios como son el GRI, el Global Reporting Initiative. Este es un estándar que ha sido los pioneros en cómo poder manifestar la transparencia y el desempeño en la triple línea de resultado, económica, social y ambiental. Pero también somos signatarios del Pacto Global y por supuesto también por lo mismo estamos buscando cómo impactamos nosotros, cómo contribuimos a los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, la elaboración del reporte cumple también con estos requisitos que nos piden a nivel internacional. Me da mucha satisfacción decirte que hemos sido una de las empresas pioneras en poder cumplir con estos estándares y todos los años nos auditan. Pasamos una doble auditoría, una verificación externa que elabora Centrarse aquí en Guatemala y después una verificación externa por parte de los auditores y este año nos dieron una calificación de 97 puntos. Eso es un gran logro. Tengo que reconocer que aquí Jorge Escoto es el maestro detrás de todo este trabajo tan importante que se realiza. Y sobre todo porque cada vez las exigencias de la sociedad son mayores. En Europa hay una iniciativa, una ley que quiere cada vez pedir más transparencia. Tendremos que ir evaluando en su medida cómo eso pues impacta y se acopla con nuestros compromisos. Pero por el momento tenemos un desempeño muy bueno. Luego tal vez hablar de los pilares, porque los pilares es la forma como nosotros organizamos, como decíamos, esa forma de hacer negocios. En la dimensión económica es bien interesante porque logramos un crecimiento en nuestras ventas, pero más importante que eso para nuestros públicos de interés es cómo eso genera un derrame económico. Eso significa que cómo nosotros no solo se beneficia a la empresa, sino como decía nuestro concepto de sostenibilidad, nuestros clientes, nuestros proveedores. Entonces, el derrame económico que se generó fue de un 6%. Es decir, crecimos más en el derrame económico que lo que crecimos en nuestras ventas. Entonces, esto es muy importante porque crecemos juntos. Al final es una cuestión ganar-ganar para nuestros distintos públicos de interés. Y de ahí, enfocándome en los 4 pilares. Te diría el primero, que es el empleador preferido. Pues como sabemos, esa es la familia Progreso, cómo nosotros como colaboradores nos logramos desempeñar al máximo y al mismo tiempo lograr esa satisfacción personal. Y logramos primero, como decíamos, conforme a la expansión, aumentar nuestra participación de colaboradores afuera de Guatemala en 18%. Somos más de 10,000 colaboradores que entre los directos e indirectos se generan. Y esto nos ha permitido, además,
algo muy importante es generar también mejores oportunidades para las mujeres. Ahora ya las mujeres ocupan el 27% de los puestos de autoridad y decisión. Entonces, eso es de gran satisfacción, sobre todo en una empresa en la que, como bien sabes, aquí los puestos a las mujeres no se dan por cuotas, sino que por mérito. Eso significa que las mujeres están logrando desempeñarse muy bien y que están logrando ocupar esos puestos porque se los han ganado, ¿verdad? Luego, en el de proveedor favorito, pues aquí es muy importante y yo creo que vos mejor que nadie nos puede contar realmente el compromiso que hay en la empresa con la innovación. Y eso es importantísimo porque nuestro producto, aunque a veces lo tratan de tachar de un commodity, la verdad es que hay mucha innovación, mucha tecnología atrás y nos ha permitido, este año aumentamos en 12% la inversión en investigación y desarrollo. Mucho va de la mano justamente de la impresión 3D, que ha sido muy importante para poder seguir avanzando y tener productos a la vanguardia de la mano de nuevas tecnologías. Pero eso requiere también capacitación. Entonces hemos incrementado en 14% en nuestra capacitación. Y por último, muy innovador, la inteligencia artificial, ¿verdad? Eso lo estamos viendo de una manera transversal. Nosotros desde el área de comunicación, pues se lanzó Clara, si querés, siendo una vocera, pero más que eso, realmente cómo estamos mejorando el desempeño de nuestras operaciones con inteligencia artificial. Luego el de líder ambiental, pues ahí es muy importante porque el de líder ambiental parte primero de cómo hacemos negocio y después cómo impactamos hacia afuera. Y cuando uno ve cuáles son los retos ambientales en Guatemala y en toda la región, recientemente que estuve en República Dominicana se validaba eso, el tema de los desechos, el tema de la disponibilidad y calidad de agua, el tema de la deforestación y o manejo de lo responsable de los bosques. Entonces nosotros generamos una oportunidad para poder procesar esa cantidad de desechos que no tienen un destino adecuado ahorita y coprocesamos más de 56 kilotoneladas de desechos de otras industrias, contribuyendo a esa economía circular. Hemos consumido más del 62% de energía renovable. Y entonces estamos coprocesando, estamos pues utilizando energía renovable y además, como siempre mencionamos, esa reforestación que Progreso siempre ha sido un líder en la reforestación por medio de nuestra unidad de Agroprogreso. Y por último, el de ciudadano responsable, obviamente el líder que yo lidero y que me apasiona mucho, beneficiamos casi a 200,000 personas. Eso es un montón de personas. Se hace por medio no solo del trabajo que hace el área de licencia social, sino que obviamente la fundación tiene un impacto enorme y también Agroprogreso. Y el proyecto estrella aquí, hogares. Hogares que sabemos que esa sustitución de pisos de tierra por pisos de concreto hace una transformación fundamental en la vida de las personas. En Guatemala son más de 850,000 viviendas que tienen pisos de tierra y hay algo bien interesante y es que no solo estamos mejorando la calidad de vida en términos de que no se enfermen y por lo tanto contribuir a reducir la desnutrición crónica, sino que hay un fenómeno que a mí me ha sorprendido mucho, Eval, y es en la autoestima de las personas. Y es en reconocer un problema que había estado oculto en muchas ocasiones. Fíjate que una vez una de nuestras gestoras sociales me contó que llegó a una casa y le dijo la señora, mire, yo no me había dado cuenta que se me estaba cayendo mi casita hasta que usted vino. Y ahora me doy cuenta todo lo que ha estado mal que no lo había entendido. Entonces es como el fenómeno de la ventana rota. Que uno ya se acostumbró, lo vio, entonces así es, ¿verdad? Tal vez así lo tuvo mi mamá, lo tuvo mi abuela. Entonces, al momento de comenzar a hacer esta transformación, que empezamos con la cocina, que es lo más, digamos, lo más importante, porque ahí se preparan los alimentos. Entonces, después la gente quiere seguir a otras áreas de la casa, quiere poner sus paredes. Entonces, eso es mutuamente beneficioso. Las personas están mejorando su calidad de vida y, por supuesto, para nosotros ha significado también un incremento de demanda en un segmento de mercado que no existía, porque la gente no estaba priorizando las mejoras de la vivienda. Entonces nos tiene muy contentos porque es un proyecto a ganar en todo sentido. Es un proyecto que además hemos sumado a otros aliados del sector privado y
incluso para tener escala, porque nadie puede llegar solo desde el sector privado a 850,000 viviendas, se sumó al Estado y el gobierno por medio del Ministerio de Desarrollo Social ya tiene un programa que se llama Mano a Mano. Entonces, pues esos son algunos de los resultados. Aquí podremos pasar mucho tiempo hablando, pero les vamos a dejar a que puedan evaluar más a detalle el reporte o consultar con Clara para ver todos los detalles. Excelente. No, pues gracias, Willy, por esos detalles. Y la verdad que, bueno, agradecerle a Jorge porque me consta la labor y el empeño que él le pone a recoger toda esa data de todas las operaciones, ponerlo en una forma que podamos interpretar y compartir con nuestros públicos de interés, pero también reconocerle y agradecerle el trabajo, como mencionabas, a todos los colaboradores de Progreso en los 8 países donde operamos que hacen esto posible, y rescatar tal vez en los 4 pilares de sostenibilidad: empleador preferido, proveedor favorito, líder ambiental y ciudadano responsable. Lo que decías hace un rato, ¿verdad? Que al centro de todas estas acciones que mencionas, empleos, productos, ¿verdad? Hay productos de calidad, innovación, servicio, respaldo, liderazgo ambiental, preocuparnos por el medio ambiente y qué legado le vamos a dejar a las futuras generaciones, y ser un ciudadano responsable más allá de simplemente pagar nuestros impuestos y cumplir con las leyes. Cómo podemos generar un impacto positivo en los entornos en los que estamos. Y al final, todas estas cosas que decís, al centro están las personas, ¿verdad? Y rescatar ese tema y felicitar a toda la familia Progreso por hacer esto posible. Y ahí, Willy, tal vez igual que vos, digamos, el tema del impacto, porque es impresionante ver una hidroeléctrica o ver un edificio o ver un puente hecho de concreto, ¿verdad? Pero cuando uno regresa a lo esencial y a un piso de tierra, ¿verdad? Y el impacto que eso tiene en cambiar una vida, en generar una sonrisa en un niño, en un anhelo de un futuro mejor. Creo que el nivel de impacto para nosotros es impacto personal, tal vez es mucho mayor, ¿verdad? Con las comunidades, y ahí eso lo estamos, y me corregís, porfa, mucho estamos priorizando las comunidades vecinas a donde nosotros operamos, y un poco ir desde nuestro centro de influencia hacia afuera, digamos, pero que las comunidades cercanas a nuestras plantas, ojalá todas en algún momento estén libres de pisos de tierra. Contanos un poquito más sobre cómo nos hemos enfocado puntualmente en relaciones comunitarias, cómo hemos fortalecido el vínculo con ellas, qué otras cosas estamos haciendo por ahí. Con mucho gusto, Eval. Mira, la primera responsabilidad es que nosotros tengamos operaciones responsables. Entonces, cuando nosotros decimos cómo es nuestra interacción con las comunidades, bueno, primero es procurar tener el menor impacto en las comunidades. Y ahí yo, primero que nada, quiero agradecer a cada uno de los gerentes de planta que lidera operaciones sumamente responsables, que están conscientes que tanto lo que es en nuestro alcance directo como indirecto, son, por ejemplo, proveedores, clientes y otros cantidad de gente que llega a nuestras plantas, siempre están procurando ser lo más responsables, que generemos la menor cantidad de ruido, que no generemos tránsito, que nuestras operaciones generen el menor impacto negativo en nuestras comunidades. Pero de vez en cuando posiblemente tendrán alguna sugerencia, alguna queja quizás. Entonces nosotros tenemos un mecanismo que se llama Tu Voz Cuenta, y eso es un mecanismo por medio del cual cualquier persona puede manifestar alguna preocupación. Normalmente lo hacen por medio de nuestros gestores sociales, y eso es bueno porque significa que hay confianza. Entonces, si tienen, mira, lo que pasa es que están generando mucho ruido aquí. Entonces nosotros recogemos las preocupaciones y pues evaluamos de qué manera las podemos atender. Pero si alguien no tiene la confianza de acercarse a un gestor social, entonces utiliza el mecanismo de Tu Voz Cuenta. Como utilizaríamos el COEC, ¿verdad? Al momento también uno, si hay algún tema de incumplimiento del COEC, uno se acerca con la persona o con el jefe, pero bueno, si ese mecanismo no lo siente uno cómodo, entonces utiliza el canal de denuncia. De misma manera es el canal de Tu Voz Cuenta.
Pero también tenemos, por ejemplo, en San Juan Zacatepeques, creamos lo que se llama la Casa de Atención al Vecino. Y eso era porque si alguien quería acercarse con nosotros, entrar a la planta era difícil, entonces pasar seguridad y es complicado y además puede ser hasta intimidante. Entonces pusimos una Casa de Atención al Vecino que está cerca de las comunidades donde la gente se puede acercar e incluso nos ha servido como hasta de capacitación. Hay un modelo, un vivero, ahí llegan los de Sea Café, la cooperativa. Entonces, como te digo, la primera responsabilidad es cómo nosotros desempeñamos nuestras actividades y cómo estamos receptivos a tener un diálogo abierto, sincero y fluido con nuestras comunidades. Pero luego, el impacto positivo. Y ahí, justamente, Hogares, como bien decías, ha sido uno de nuestros proyectos estrella. Reducir la cantidad de pisos de tierra en nuestras comunidades de influencia. Pero fíjate que ha sido bien interesante porque la transformación es increíble. Trojes 1 y Trojes 2 ya se declararon libres de pisos de tierra. Empezamos en el 2022 y fuimos pues año con año porque digamos, no era fácil, pero increíble porque Ángel y su equipo fueron al centro de salud y le dijeron, miren, ¿me podrían enseñar las cifras de consultas al centro de salud, aparte de niños? Y mira, es una correlación completamente inversa. En cuanto más pisos ponemos, menos incidencia de consultas al centro de salud. Y recuerdo que era algo así como de 360 consultas en el año, en el 2022, a 36 que llevamos en el último año. Entonces no son ni datos nuestros, son el centro de salud. Entonces dice, Ángel les llegó a preguntarme, ¿y ustedes por qué creen que han bajado tanto las consultas y por qué se están enfermando menos los niños? Por los pisos. Entonces, para nosotros eso es muy satisfactorio. Pero además entrar al hogar, entrar con las personas y el equipo, que hablen con la señora como la que contaba antes, conozcan a los niños, ha generado un relacionamiento muy genuino. Entonces estamos muy contentos con ese proyecto. Por supuesto, hacemos muchas otras cosas, ayudamos a restaurar caminos, están los proyectos productivos, pero a mí eso me llena de mucha satisfacción y como decía, ahorita ya llevamos fueron 5.180 pisos el año pasado. Eduardo me estaba contando la buena noticia que ya al día de hoy ya vamos casi por 10.000 pisos. Entonces, eso es muy bueno. Pero además, complementar con otros proyectos que llevan mucho tiempo de estar apoyando, como son el de HELPS, que es desde el 2005. A HELPS nosotros les donamos cemento y ellos utilizan esto para crear estufas ahorradoras. Estas estufas le reducen hasta un 30% el consumo de leña. Entonces, fíjate, bien interesante el dato. Se han beneficiado a 881,000 personas desde el 2005. Más de 900,000 hectáreas que se han ahorrado de árbol, bosques que se hubieran tenido que talar para esa cantidad de leña que hubieran utilizado con fuego abierto. Pero increíble, más de 345 millones de quetzales de ahorro que se generan entre no tener que comprar leña, entre no tener que tener enfermedades, medicinas. Entonces, ese es un impacto social, ambiental y económico, los tres en el mismo proyecto, ¿eh? Entonces, es fabuloso. Nosotros nos sentimos muy a gusto con la alianza con HELPS. Así que, nuevamente, no me quiero extender mucho, pero hay una cantidad de proyectos y sobre todo yo lo que quiero agradecer al equipo social, ¿no? O sea, a Javier Fortín y a cada uno de los gestores en sus áreas y los líderes del área social, igual que a la Fundación Carlos F. Noel y todo su equipo que hace una labor excelente, y Agroprogreso, porque hacemos un equipo genial para poder contribuir mejor a tener ese entorno y que nuestras comunidades vecinas estén prosperando. Excelente, Willy. La verdad que felicitaciones por ese trabajo en equipo con la Fundación, con Agro, obviamente con las plantas y también con las comunidades que nos abren las puertas para poder entrar y poder hacer este tipo de proyectos con ellos. Y como bien decís, qué buen dato es el de los centros de salud y cómo un piso de tierra, o pues sustituir un piso de tierra por un piso de concreto reduce enfermedades gastrointestinales y ayuda a que los niños puedan crecer más sanos y aprovechen mejor la nutrición y los alimentos. Pero también en las estufas, más allá del impacto ambiental que decís, 900,000 hectáreas, 345 millones de quetzales, que son datos increíbles. También el impacto en la salud de las familias que se está evitando, que no están respirando
¿verdad? CO2, humo, porque eso también creo que está amarrado a temas de desarrollo mental y físico de los niños, pues al final que son el futuro de Guatemala. Entonces, felicitaciones. Solo un dato interesante con eso, y hay un montón de anécdotas, ¿verdad? Pero me contaba Eduardo que uno estaban hablando con unos beneficiarios de estos proyectos y dice que la señora ya iba a cumplir 40 años. Entonces dice que le estaba pidiendo a su hija que ya tuviera hijos. Pero mire, su hija está muy joven. Sí, pero ya quiero tener nietos. Pero usted 40 años. Sí, lo que pasa es que yo quiero poder conocer a mis nietos. Entonces, ¿cómo así conocerlos? Lo que pasa es que nosotros típicamente nos hemos quedado ciegos después de los 40. Yo ya voy a cumplir 40 y quiero todavía poder ver a mi nieto o a mi nieta, ¿va? Imagínate, o sea, son ya generaciones que vienen sufriendo de todos estos males y no ha habido dónde romper el ciclo. Yo creo que esto, de verdad, yo siempre digo, tengo la gran bendición que estamos contribuyendo a mejorar la calidad de vida de muchas personas y que a veces solo necesitan ese empujoncito. Empujoncito, sí. Buenísimo, ¿no? Felicitaciones, Willy, por todo lo que han hecho y los avances que han logrado y el impacto tan positivo que se está forjando. Ahora bien, viendo hacia adelante, todavía tenemos muchos retos y muchos desafíos. En tu opinión, ¿cuáles son los principales retos que enfrentamos puntualmente en impulsar el desarrollo sostenible? Pues yo creo que el primer reto es que consolidemos nuestras operaciones a nivel regional, ¿verdad? Que podamos, vos que fuiste, digamos, un gran líder impulsor de esa ADN y la consolidación de las operaciones de Costa Rica, sabes pues que este esfuerzo se tiene que seguir fortaleciendo, consolidando y replicando en los países nuevos en donde tenemos. Entonces, y sobre todo esa visión de que la sostenibilidad no es un agregado, es una forma de cómo nosotros podemos continuar siendo competitivos, porque la primera responsabilidad de cualquier empresa es ser competitivo, de ser rentable, pero al mismo tiempo poder garantizar la continuidad en el largo plazo. Y como acá siempre decimos que siendo una empresa de 125 años, sí podemos hablar de que la continuidad ya no es solo en años o peor en trimestres, sino que en generaciones. Entonces, es seguir siendo competitivos a nivel regional, poder seguir expandiendo y fortaleciendo esa cultura a nivel de los demás países. Pero luego hay una creciente expectativa en materia de sostenibilidad. Como decíamos, por ejemplo, en temas de transparencia, de rendición de cuentas, cada vez hay más exigencia en cuanto a poder desempeñarnos conforme a estándares internacionales en el tema social, ambiental, incluso de gobernanza. Entonces, vamos a tener que seguir evaluando esos retos, esas exigencias, pero yo siempre les digo que tenemos que entender cuál es la expectativa internacional, pero adaptarla a nuestro entorno. No todas las exigencias internacionales van a ser adecuadas para nuestras realidades. Entonces tenemos que entenderlas porque no podemos ignorarlas, pero evaluar cuáles son las que más sentido hacen para nosotros y las que hagan sentido aún esas, adaptarlas probablemente a nuestros entornos. Entonces es mantener siempre esa visión en lo innovador y lo internacional, pero aplicado a nuestra realidad. Y por último, yo creo que innovar constantemente. La inteligencia artificial está transformando el mundo muy rápido. El año pasado estuve en una conferencia que me dejó muy impactado porque decían, miren, la inteligencia artificial, lo que estamos viendo en ChatGPT eso es superficial, pues es lo que realmente va a estar generando la inteligencia artificial, no lo entendemos todavía. Y cuando unimos la capacidad de inteligencia artificial con la computación cuántica, dicen, la cantidad de avances, de innovación van a ser aceleradísimos. Entonces, lo que veremos en los próximos 5 o 10 años no lo podemos ni imaginar probablemente. Están encontrando una cantidad de alternativas nuevas, medicamentos, materiales nuevos que se han identificado. Entonces, creo que nuestro reto es la innovación. Mantenernos a la vanguardia de la innovación, seguir aplicando cosas como la inteligencia artificial, porque la velocidad del cambio ahora es más rápido que nunca, ¿verdad? Gracias, Willy. Mira, y un poco regresando a eso que mencionabas, ¿verdad? Yo creo que los elementos de nuestra cultura y nuestra agenda de sostenibilidad
y viendo habiendo, como vos decís, habiendo estado en Costa Rica, digamos, puedo dar fe, digamos, que sí trascienden fronteras, ¿verdad? Y que cuando vienen desde un origen de un interés genuino en tener un impacto positivo en lo ambiental, lo social y lo económico, las cosas funcionan y las podemos ir adaptando, y el impacto que podemos tener adaptado en las diferentes geografías donde operamos es poderosísimo. Yo también quisiera resaltar ese segundo tema que mencionás sobre las modas, digamos, y los temas internacionales. Obviamente tenemos un solo mundo, un solo planeta, lo tenemos que cuidar, pero debemos entender la realidad de cada uno de los países y cómo aquí podemos generar ese impacto positivo sin descuidar las necesidades que tenemos en temas de desarrollo, en temas de infraestructura, en temas de infraestructura resiliente, y en temas de muchas otras condiciones básicas para que las comunidades y las poblaciones de la región puedan desarrollarse y prosperar. Y la inteligencia artificial, pues que no hay que tenerle miedo, ¿verdad? Yo creo que al final lo que eso va a hacer es un habilitador que va a potenciar la capacidad humana mucho más, nos va a hacer más eficientes y nos va a poder ayudar a ser más sostenibles también en el tiempo, ¿verdad? Ya estamos usando, ¿sabes? Haciendo pruebas como con temas de inteligencia artificial, operando nuestros hornos de cal, y también viene ahí algo en un horno de cemento. Y eso no es sustituir al factor humano, es complementarlo, y obviamente a través del uso de ese tipo de herramientas poder ser más eficientes y más sostenibles. Así que buenísimo, Willy, y totalmente de acuerdo con esos temas. Y tal vez ya para ir cerrando, Willy, gracias por esta visión tan clara de lo que significa la sostenibilidad y el desarrollo sostenible para nosotros en Cementos Progreso. Están en nuestra esencia y no lo dejamos solo en un informe en palabras, sino que lo llevamos a la acción y lo ejecutamos. Y eso es tal vez uno de los temas que todavía hacen más inspirador y más poderoso. Y por último, quisiera, Willy, pedirte que nos dejes un mensaje inspirador para todos los que nos escuchan. ¿Qué mensaje te gustaría dejarnos sobre nuestra estrategia de sostenibilidad, sobre el sexto reporte de sostenibilidad que acabamos de presentar, y cómo nosotros podemos ayudar e influir en hacer eso posible? Gracias, Eval. Pues mira, yo creo que regresando a lo que decías antes, de adaptarnos a nuestra realidad. Yo creo que si regresamos al lema, digamos, que utilizamos, al nombre del reporte de regresar o de volver a lo esencial, digamos, para crecer juntos, que aquí está, por cierto, el resumen ejecutivo del reporte. Si mantenemos esa perspectiva, como bien decías, de volver a lo esencial a las personas, entonces vamos a poder adaptar mejor, como decía, esos entornos, esas exigencias internacionales, esas realidades, algo que realmente beneficie a las personas, algo que realmente impacte y no estar quizás cumpliendo estándares solo por cumplirlos que probablemente no agregan valor. Entonces el primer mensaje es las personas en el centro. Y el segundo es, no lo podemos hacer solos. A mí me encanta, por eso nuestro propósito trascendente de construir juntos el país en donde todos queremos vivir. Yo siempre les digo, si puedo poner en bold, italic, en mayúsculas, el juntos, eso es lo importante, porque nuestros países tienen muchos retos, incluso en cada uno, las empresas, todos tenemos retos, pero la gran ventaja de la sociedad es que si colaboramos entre nosotros y trabajamos juntos, esos retos son más fáciles de superar. Entonces yo les digo, todos podemos sumar. Y por ejemplo, usando el ejemplo de hogares, hemos hecho un piso, hemos hecho 2 pisos y un piso ya transforma la vida de esa persona. Pero si lo hacemos juntos, no solo sumamos, sino multiplicamos. Entonces, por eso en hogares dijimos, tenemos que sumar otras empresas, tenemos que sumar a todo, ONGs, la Embajada de Estados Unidos, que ha sido un actor clave, y el Estado, dando esa escalabilidad. Entonces, mi mensaje es juntos, trabajemos juntos. Incluso te digo que, por ejemplo, en las comunidades a veces no se requiere demasiada inversión, se requiere de involucrarnos y pensar, miren, ustedes, una cooperativa, digamos, de flores,
¿Y ustedes de quién le venden las flores? Pues vamos a venderlos allá. Y de repente, déjenme ver, yo creo que conozco a alguien que los pueda ayudar. Entonces, en la medida que uno se involucra y hace alianzas y utiliza las potencialidades de cada uno, vamos a lograr unos mejores resultados. Nos tarda un poco más, porque las alianzas toman tiempo, pero a largo plazo es lo que más impacto genera y es más sostenible. Así que el mensaje es trabajar juntos. Excelente, Willy. Pues tal vez para cerrar, aprovecho para mandarle un saludo a Costa Rica y compartir un dicho que tiene Andrés Bolaños, el director país de Centros Progreso Costa Rica, que dice: adentro de un saco de cemento hay mucho más que un saco de cemento. Y detrás de un saco de Cementos Progreso, está un firme compromiso con la sostenibilidad, que en este informe está capturado. Yo los invito, pasen a la página web reportedesostenibilidad.progreso.com. Ahí pueden ustedes ver, digamos, el informe completo. También ahí pueden tener una charla con Clara, nuestra embajadora de sostenibilidad, que es un uso precioso de la inteligencia artificial para comunicar. Y infórmense sobre esto, compártanlo con sus familias, con sus amigos, con nuestros compañeros, porque realmente regresar a lo esencial, basarnos en las personas, es algo súper poderoso y es algo de lo que nosotros nos debemos de sentir muy orgullosos de ser una parte de una compañía que está haciendo todo lo que acá está. Entonces, Willy, muchas gracias por el tiempo. Gracias a los que nos escuchan y nos vemos en el próximo podcast de Hablemos de Progreso pronto. Muchas gracias. Agradecemos su compañía en este episodio de Hablemos de Progreso. Esperamos que estas historias les hayan brindado inspiración para seguir construyendo juntos el país donde todos queremos vivir. Hasta la próxima.